Antes de que nazca un hijo, ya tienes la idea en tu cabeza y esta imagen de cómo quieres que sea. Un niño sano, feliz, que alcanza todos sus hitos a tiempo, que se desarrolla muy bien, que aprende rápido, que se adapta bien, que encaje bien, porque generalmente siempre hay como un molde y queremos que ese niño que viene a nuestras vidas encaje. Es esta imagen construida de nuestras propias expectativas, de lo que viste en otras familias, lo que viste de tus amigas o lo que viviste dentro de tu propia familia. Todo lo que se entiende por desarrollo normal. Nadie te dice que esa imagen, por muy bonita que sea, puede convertirse en algo que es una trampa. Porque cuando tu hijo real no encaja perfectamente con el hijo imaginado, y casi ninguno encaja, porque todo lo que nos imaginamos no es exactamente lo que es cuando nacen. Algo de ti, dentro de ti, se frustra. Dice, esto no es lo que esperaba, esto no está bien. Y esa frustración no es mala, pero tampoco es una frustración que tu hijo debe cargarla porque es algo que tú construiste y no necesariamente él. Hoy vamos a hablar un poquito más de crianza, un poquito más de mi materia favorita, la educación, el acompañamiento a los niños y específicamente de esa imagen del hijo perfecto, que nadie cuestiona, de lo que pasa cuando algo se sale de la norma. Pero, ¿qué es la norma? ¿Quién define lo que está normal, lo que está bien y lo que no debe ser? Y también vamos a conversar un poquito sobre los diagnósticos, pero desde el punto de vista que eso no define a un niño nunca. Lo voy adelantando por si acaso. Lo voy a hablar desde dos lugares. Evidentemente desde este escritorio como psicopedagoga, que trabaja todos los días hace muchísimos años con niños y familias, y como mamá de Jorgito, que lo vivo en carne propia también y puedo dar muchos testimonios y muchas experiencias sobre lo que es el hijo anhelado, esperado, el que idealizas, el que crees que vas a tener versus el hijo que realmente llega a tu casa. Cuando Jorgito era bebé, yo era esa mamá, por si acaso. Me imaginaba siendo la mamá futbolera, como pueden ver, de un niño que iba a gatear a los 6 meses. Iba a caminar firme al año e iba a hablar fluido al año 6 meses, porque así yo lo leí en un libro y así tenía que ser. Si se demoraba 15 días o más de lo esperado en gatear, yo ya entraba en pánico, me frustraba. ¿Por qué hay niños que gatean a los 6 meses y mi hijo no? Yo, que había estudiado años de desarrollo infantil, yo que le explicaba a otras mamás de cada niño que cada hijo tiene su ritmo. Yo, que sabía perfectamente que un niño puede gatear a los 7 u 8 meses, que no tiene nada de malo, está completamente bien. Igual me frustraba que el mío no cumpliera con el cronograma que yo me había inventado en mi propia cabeza. Porque una cosa es saberlo y otra cosa ya es vivirlo con tu propio hijo. Yo buscaba la perfección en el desarrollo de mi hijo, esa es la verdad. Buscaba esta perfección, que los hitos se den tal cual en los libros. Y todas las educadoras que me escuchan tienen que saber que hay un tiempo, hay un lapso. No es que a los 6 meses cumplidos todos los niños por norma tienen que gatear. Hay un lapso de 6 a 9 meses. Pero claro, esta mamá perfeccionista que se imaginaba que este niño tenía que estar, pero by the book, quería que Jorgito gateara a los 6 meses y 2 días, pues, ¿no? Y bueno, con todo esto, sí, como les digo, buscaba la perfección y con toda mi formación encima eso me costó. Me costó soltarlo porque Jorgito gateó a los 8 meses. Y me acuerdo que las personas a mi alrededor me decían, ¿cuál es el problema? Y yo, obviamente, con el ojo que me temblaba. Me costó entender que por más de que yo quisiera que él alcance un hito del desarrollo en cierto momento de su vida, no iba a pasar. Ese cronograma mental mío había que desbloquearlo, había que soltarlo. Era un problema mío, no de mi hijo, evidentemente. Él iba a estimulación temprana, yo lo acompañaba, y conversando con una profesional que admiro muchísimo y que además es muy amiga mía, fue mi roommate también,
empezamos a detectar ciertas cositas. Primero me detectó a mí diciéndome que era una mamá muy perfeccionista y que me frustraba muy fácil y que le baje 2 rayitas a esto y que no sea tan exigente ni conmigo ni con mi hijo. Pero más allá de eso, empezamos a conversar muy temprano, cuando Jorito tenía 8, 10, 12 meses, de algo que nos llamaba la atención a las dos. Acuérdense que soy psicopedagoga y que a veces este ojito clínico, siendo mamá, puede servirte para algo, más allá del perfeccionismo y de la frustración. Lo que detectamos en su momento a mí no me asustó, nunca me ha asustado, y eso quiero dejarlo sumamente claro. Y no porque soy psicopedagoga y sepa de qué se trata, o como lo he repetido varias veces, lo he leído y lo he aprendido, que sin embargo eso sí me ayudó mucho, sino porque desde el principio sentí que Jorgito siempre estuvo bien. O sea, él estaba bien con eso que habíamos conversado la profesional y yo. Que eso era él, con sus características, con su manera de procesar el mundo. Y that's okay, o sea, no pasa nada. En otras palabras, lo que habíamos nosotras determinado o habíamos llegado como a una conclusión sin tener un diagnóstico era que Jorgito podría tener algo sensorial que le podría estar rondando por ahí algún tipo de dificultad. Años después, sí, definitivamente Jorgito tiene trastorno del procesamiento sensorial. Y lo cuento porque creo que eso es lo que más le cuesta a las mamás hacer, decir si tu hijo tiene algún tipo de dificultad, trastorno, cualquier, entre comillas, etiqueta que le hayan podido poner por un diagnóstico, a las mamás le cuesta decir lo que está atravesando su hijo y ellos como familia. Y en verdad no es el diagnóstico en sí. Lo que a las mamás les cuesta, yo creo que más allá del diagnóstico, que en verdad no tiene nada de malo, ¿verdad? Es soltar a este hijo imaginado para abrazar a este hijo real, al que realmente ese hijo es perfecto para ti. Te voy a confesar algo más hoy. Aquí tengo audiencia por si acaso, entonces si me ven conversando con alguien detrás de la cámara, no es que estoy loca, sino que ya hay gente que ha pedido venir al podcast, entonces aquí las tenemos presentes hoy. Bueno, hay algo más que quiero confesar hoy. Creo que hace falta decirlo en voz alta, y hoy lo estábamos conversando con mi socia, que probablemente yo también tengo ese trastorno del procesamiento sensorial. Yo estoy segura que lo tengo, yo no estoy diagnosticada y todavía no se sabe con certeza si eso es hereditario. Pero yo en el fondo de mi corazón siento que sí, yo sé que sí. Por eso lo fui reconociendo de a poco a medida que entendía más a Jorgito. Ciertas texturas que siempre me molestaron, ciertos ambientes que me saturaban, ciertas cosas que para otras personas eran normales y a mí me molestaban. Yo estoy segura que lo heredé y yo se lo heredé a Jorgito. Y eso cambió en cómo yo lo veo a mi hijo. Me hace ser más humana con él, me empatizo mucho más, porque no estoy mirando algo ajeno, estoy mirando algo que también es mío, que compartimos entre los dos. Y bueno, me voy a poner un poquito más técnica y quiero explicarte qué es el trastorno del procesamiento sensorial, porque cuando la gente lo escucha por primera vez, muchas veces se puede alarmar y puede decir, wow, ¿qué es eso? Porque claro, al decir la palabra trastorno, ya de por sí la persona considera que es algo realmente grave o de algo que hay que preocuparse de más. Y bueno, el objetivo de hoy es exactamente lo contrario, es que lo entiendas, que lo normalices, que si mañana lo escuchas o lo reconoces en tu hijo, en tu vecino, en tu primo o en quien sea, lo veas como lo que es. Bueno, el procesamiento sensorial es la manera en que nuestro sistema nervioso recibe, organiza e interpreta la información que nos llega a través de los sentidos: vista, oído, tacto, olfato y gusto. Y aquí también entra una parte que tengo que explicarla un poquito más. Me encantaría que sea la terapista ocupacional para que se explaya, pero yo te lo voy a comentar, que es la propiocepción, que es la conciencia de nuestro propio cuerpo en el espacio, el sistema vestibular que regula el equilibrio y el movimiento. Y eso tiene un impacto importantísimo cuando tienes alguna dificultad dentro del procesamiento sensorial. En la mayoría de personas, ese procesamiento ocurre de manera automática y eficiente. O sea, hay muchas personas que sí pueden tener tal vez un poquito de sensibilidad a ciertos estímulos, pero en las personas con trastorno del procesamiento sensorial, el sistema nervioso
procesa esa información de manera distinta. Entonces puede ser hipersensible, o sea, que recibes demasiado, o hiposensible, que recibes muy poco. Y eso afecta cómo la persona reacciona al mundo que lo rodea. Vamos a poner ejemplos un poquito más del día a día. Un niño que llora desconsolado cuando le cortan las uñas o cuando siente ciertas texturas en la ropa. Mi hijo, por ejemplo, en las mañanas que se pone el polo del uniforme, le molesta mucho, no la etiqueta en sí, sino las costuras de la parte de aquí de la camiseta. Y realmente es una sensación que le incomoda de sobremanera. Entonces hay que saber sobrellevar esta situación porque es muy fácil confundirlo con está mal genio, no se quiere vestir, está con un problema de pataleta, con una rabieta, es más conductual. Es muy, muy difícil, hay una delgada línea entre conductual y sensorial que lo hace difícil poder identificar. Otro ejemplo, niños que se tapan los oídos ante ruidos que para otras personas son normales. A mi hijo le molestaba muchísimo los aplausos y la canción de Happy Birthday. Entonces en todos los cumpleaños lloraba desconsolado, se ponía muy mal, perdía el control. Obviamente con el paso del tiempo, conociéndolo, trabajando con él, lo tolera muy bien, pero tiene que estar muy regulado en ese cumpleaños para poderlo tolerar. Si viene cansado, si viene con un día muy pesado, si ya está irritable propio del agotamiento y alguien hace un ruido, alguien lo aplaude, alguien lo toma, le hace un sonido y él está desprevenido, Jorgito se puede desbordar fácilmente. Bueno, esto de aquí son ejemplos que les puedo ir dando y me puedo ir de largo, pero son cosas que quiero ponerlas aquí en el episodio para que vayan entendiendo cómo es el mundo de estos niños que tienen el trastorno del procesamiento sensorial. Algo que también no quiero dejar de mencionar es estos niños que buscan movimiento constante o al contrario evitan cierto tipo de contacto físico. Todo esto también es parte del procesamiento sensorial. Y es importante decirlo porque no es que es un niño malcriado, repito, no es que pretende que se haga su voluntad o un problema de conducta. No es un niño difícil, no hay que catalogarlos así, no es que, ok, tiene un problema en la parte del procesamiento sensorial, entonces es un niño difícil. No, no hay que catalogar así, es un sistema nervioso que procesa el mundo de manera distinta, diferente que tú y yo. Y esa diferencia, cuando se entiende y se acompaña bien, no limita al niño, sino que lo define como único, porque él procesa de esa manera. Y antes de hablar de diagnósticos, también quiero hablar de algo importante, porque no solamente quiero dirigirme a mamás o a profes o a personas que estén acompañando algún tipo de diagnóstico, sino que también quiero hablar a lo que nos pasa a las mamás sin diagnóstico de por medio. El tema de las expectativas, lo que conversábamos al principio del episodio. Porque a veces no tenemos un nombre clínico o no hay un papel de ningún especialista ni una imagen que tenías y una realidad que es diferente, sino que vamos a poner esto con ejemplos como me gustan. Querías un hijo deportista y te nació el niño que no le gusta moverse. Soñabas con un niño al que le encantaban, soñabas con un hijo que le encantan las matemáticas y es un hijo súper artista que vive en su propio mundo. Esperabas un hijo sociable, extrovertido y te llega un hijo que prefiere estar solo. Querías el hijo que no pelea, que nadie lo moleste en el colegio, que no le cueste nada, que sea el primero, que nada le cueste, que nadie le diga un pero. Y la vida no te da ese niño, te da un niño real, con miedos, con dificultades, con días buenos, con días difíciles, con días malos. Un niño de la vida real, no ese niño que nosotros esperamos repetir, o sea, durante el embarazo, durante la primera infancia, tener. Y creamos expectativas muy altas. Yo me acuerdo que cuando yo me enteré que estaba embarazada de Jorgito y bueno, y que era hombre, yo di por sentado que Jorgito iba a ser futbolero, que iba a ir a jugar fútbol desde que caminara. Siempre ponía, me acuerdo, subía fotos del bebé y decía, va a patear la pelota antes de caminar. Bueno, Jorgito es un niño que sí, que evidentemente disfruta ver partidos de fútbol con su papá, disfruta ver el mundial con su papá, muchas veces quiere ir a jugar a la cancha, pero no es un niño que quiere dedicarse a ser futbolista, no quiere estar en extracurricular de fútbol, no tiene ese mayor interés. Y yo al principio luchaba con eso, yo decía, pero ¿por qué? Si yo siempre soñé con un hijo que sea futbolero y yo puedo ir a ver a la cancha y gritar los goles, pero la realidad es que él tiene otros tipos de intereses, a él le gusta otro tipo de deportes, le gusta el jiu-jitsu, le gustan más otro tipo
de contacto, no tanto el correr atrás de la pelota, tener que pelearse con el uno y con el otro. Y claro, el tema sensorial ha jugado un rol importante aquí, pero es aceptar que ese niño no va a ser lo que tú quieres que sea, no va a ser músico porque le compraste 3 guitarras, 2 baterías y una flauta. Entonces, eso tenemos que entender y eso tenemos que soltar, porque claro, estoy hablando como de dos niños aquí. El niño no necesariamente que tenga un diagnóstico, sino esta mamá que idealiza mucho a este niño, que le pone expectativas muy altas, metas inalcanzables, y ese niño no es capaz porque por ahí él no va, y esa mamá se frustra. O también el caso de cuando tienes un diagnóstico y eso hace que tu mundo se derrumbe porque lo quieres definir a tu hijo por el diagnóstico y no por lo que realmente es. Entonces, tenemos que entender que nos llegan hijos maravillosos, auténticos, únicos y tal como tienen que ser. Hay que soltar esas altas expectativas y dejar florecer lo maravilloso que tenemos al frente, porque como dice mi esposo, son los hijos perfectos para nosotros. No son perfectos, no son seres, nadie es perfecto, nadie, pero para nosotros, los padres que los tenemos enfrente, tal y como son, es lo que tenía que llegar y son perfectos a su manera. Entonces, entremos un poquito más en esa vergüenza de las etiquetas y también de criar niños empáticos. La vergüenza que nos rodea. Porque cuando se le da nombre a algo, la gente reacciona de maneras muy distintas. Claro, tú dirías, ay, a Jorgito le cuesta muchísimo escuchar los aplausos o no le gusta ponerse la camiseta porque, claro, le molesta, es incómodo. Hasta ahí todo bien, pero basta que le pongas nombre y apellido al trastorno, al diagnóstico y tal, para que ya las personas reaccionen de manera distinta. Hay mamás que prefieren no contarlo, que se preocupan más porque la gente no sepa lo que tiene su hijo que por acompañar al niño en lo que necesita. Guardan el diagnóstico como si fuera un secreto vergonzoso. Lo susurran, lo hablan en voz bajita, como que no le cuentes aquí, no le cuentes a la acá, como que lo esconden y sin querer verlo, le están enseñando a su hijo que hay algo en él que da vergüenza, que genera vergüenza, que no se puede decir, que no se puede nombrar. Y eso en verdad duele más que cualquier diagnóstico, porque un niño que aprende que en su manera de ser hay algo que hay que ocultar, está creyendo que él es un problema. Entendamos que la etiqueta no es el problema, porque realmente el problema está en el estigma. El estigma no lo crea el diagnóstico, lo crea la ignorancia. Y la única manera de combatir la ignorancia es hablar, normalizar y educar. Cuando le pones nombre a algo, le das poder a esa familia para que entienda lo que está pasando, sepa lo que tiene que hacer. Le das herramientas al niño para conocerse. Le das contexto al colegio para que lo acompañe mejor. El diagnóstico no define al niño, lo describe. Y hay una diferencia enorme entre describir y definir. Un niño con procesamiento sensorial no es el niño del procesamiento sensorial, es Jorgito, que ama los planetas, que tiene una risa que ilumina cualquier espacio, que es curioso, afectuoso, brillante y que además procesa el mundo de una manera particular. Yo lo entiendo porque yo también estoy ahí. Y eso no nos limita, nos hace ser únicos. A él lo hace ser él, a mí me hace ser yo. Y lo mismo aplica para cualquier diagnóstico, para el TDAH, el autismo, las dificultades del aprendizaje, para la dislexia. Un diagnóstico bien entregado, bien acompañado, bien comprendido es una llave, no es una condena. Hay algo igual de importante que normalizar los diagnósticos en casa y es criar niños empáticos. Porque la burla, el rechazo, ese niño es raro en el patio del colegio, hace un daño que a veces tarda muchos años en sanar. Y esa empatía no nace sola, se enseña, se modela y los responsables somos nosotros, los padres. Cuando un niño ve a sus papás hablar de las diferencias con respeto y curiosidad, con empatía, no con miedo, no con vergüenza, no con lástima, ese niño aprende a hacer lo mismo. Aprende que un compañero que no puede quedarse quieto en clase no es un problema,
que es un niño que simplemente aprende de manera distinta, que necesita el movimiento, que un niño que llora cuando hay mucho ruido no es exagerado, sabe que se está desregulando, que al que le cuesta leer no es que es un niño vago, que las diferencias no son amenazas, son simplemente otras maneras de ser. Hay dos investigadores que vamos a conversar hoy, súper breve, de cómo quisiera darte un ejemplo de cómo tratar estos temas en casa. Uno es Carol Dweck, con la mentalidad del crecimiento, y la idea de cuando un niño aprende que sus capacidades no son fijas, que puede mejorar, que el error no define, que él puede hacer su mayor esfuerzo, eso cambia absolutamente todo. Y que nosotros los adultos somos los primeros en transmitir esa mentalidad o bloquearla realmente. Cuando le decimos a un niño, no eres bueno en matemáticas, lo estamos ya estigmatizando, cerrando una puerta. Cuando le decimos, ¿sabes qué? Todavía no las dominas, pero estás aprendiendo y eso es un proceso. Dejas esa puerta abierta. Y Daniel Siegel con la crianza conectada que dice algo muy poderoso, que los niños aprenden la empatía cuando los padres la modelan, que es lo que estábamos conversando, y no cuando se la predican. Cuando tu hijo te ve tratar con respeto a alguien distinto, pues entre comillas, cuando te ve hablar sin juicio de las dificultades de otro niño, cuando te ve elegir la curiosidad antes que el miedo, ese niño aprende de lo que tú estás modelando y va y lo replica en su parque, en su clase, con sus niños, con su comunidad. Esas son, no tienes que dar una clase de valores, simplemente tienes que modelar lo que quieres que tu hijo haga con el resto de sus compañeros y de sus amigos. Y eso es solamente viéndote a ti. Y hablando de este cambio que habría que hacer en que todos nos unamos como familias y modelemos y enseñemos y empaticemos, algo que me parece urgente mencionar también es el cambio que tiene que ocurrir en todos los niveles, no solo en las familias, sino también en colegios y en la comunidad. En las familias el primer paso es soltar la imagen del hijo perfecto, entender que la diversidad en el desarrollo no es un error, es la norma, y que los niños no vienen en un solo modelo, y que tu hijo no tiene que ser como el hijo de la vecina, de tu hermana o de tu prima, ni como tú fuiste de niña, ni como el que te imaginaste antes de que naciera. En nuestro entorno, el cambio también es urgente porque todavía hay profesores que interpretan las diferencias en el desarrollo como falta de esfuerzo, mala conducta, como problema de crianza, como esa familia no hace nada, ese niño es un desastre. Y eso le hace un daño enorme al niño, realmente porque ese niño no está teniendo una dificultad por ahí. El primer mensaje que recibe es que algo está mal en él, que no creemos en él. Y necesitamos profes que entiendan la neurodiversidad, que sepan adaptar, que celebren las diferencias en vez de sancionarlas. Con nuestra comunidad, en el parque, en las reuniones familiares, en las conversaciones entre mamás, necesitamos dejar de susurrar los diagnósticos, como si fueran vergüenzas. Es verdad que ponerle un nombre es lo que hace que este estigma siga creciendo, pero normalicemos este nombre y este apellido. Conversemos con naturalidad, no con vergüenza. Dejemos de decir pobrecito cuando alguien cuenta que su hijo tiene algo. Dejemos de comparar el uno con el otro y empecémonos a preguntar cómo podemos ayudar, cómo podemos acompañar o cómo podemos entenderlo a él o a ella mejor. La inclusión no es poner a todos los niños en la misma clase y llamarlo diversidad. Es crear espacios donde cada niño, con sus características, con sus diferencias, con sus necesidades, pueda aprender, crecer y sentirse completamente válido. Si estás escuchando esto y tienes un hijo con un diagnóstico o con algo que todavía no tiene nombre, pero sientes que es distinto o con algo que para ti les puede ser frustrante, quiero decirte algo que ojalá alguien me hubiera dicho a mí antes. Tu hijo no está roto y nunca lo estuvo. Tiene un sistema nervioso o un cerebro o una manera de procesar el mundo que es distinta. Y distinto no es malo. Distinto es distinto, nada más. Y con el acompañamiento correcto, con el amor correcto, con la información correcta, esa diferencia se convierte en una fortaleza. Suelta la imagen del hijo que imaginaste, no porque ese hijo no valga, sino porque el hijo que tienes delante vale infinitamente más que cualquier imagen.
y merece que lo veas a él y no a ese hijo ideal. Si eres profesora, profesor, familiar, amiga de alguien que está viviendo esto, tu trabajo es muy simple y sencillo. Aprende antes de opinar, acompaña antes de juzgar y recuerda que detrás de cada diagnóstico hay un niño que solo quiere sentirse válido, aceptado y amado exactamente como es. Ya para terminar un poquito este episodio, te voy a dejar esa pregunta que siempre me gusta dejar al final para que reflexiones, para que lo pienses, lo medites, simplemente para que puedas comprender un poquito más todo lo que hemos venido conversando. ¿Hay alguna imagen que todavía estés cargando de cómo debería ser tu hijo? ¿Algo que todavía te cuesta soltar? ¿O de cómo deberías ser tú como mamá? Yo creo que ya es hora de soltar ciertas cositas que nos pesan y están de más. Así que bueno, espero que hayas disfrutado este episodio y que hayas podido escucharme y que me hayas dado tu tiempo para compartir algo tan íntimo, tan mío, pero como siempre les digo que siento que al compartirlo también puede servirte y ser parte de ti. Gracias por estar acá, por elegir este ratito. Soy Javiera y esto es Hablemos en Calma.